tenemos algo en común. ¿Adivinan ustedes qué? Que todos soñamos. Eso nos va a plantear realmente uno de los misterios de nuestra vida. ¿Por qué soñamos si nuestra vida es tan corta? ¿Por qué tenemos que pasar la tercera parte durmiendo? Quizás si nos remontamos al mundo clásico, empecemos a entender un poco eso. Bueno, aquí en esa primera diapositiva yo les he puesto algunas frases de un bello contenido simbólico, que nos habla de los sueños y de sus posibilidades, o también de su significado o de aquello que nos aporta. ¿De acuerdo? Diferentes autores, aunque quizá los más conocidos para todos nosotros sea la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y todos los estudios sobre el simbolismo de los sueños de su oponente, Carl Gustav Jung. Pero, como les decía antes, vamos a ir un poco hacia el pasado, a ese pasado que se pierde en la noche de los tiempos, para ver si podemos entender por qué, viviendo tan poco, siendo tan breve la vida del ser humano, la tercera parte se la pasa durmiendo. Realmente estamos vivos en esa tercera parte, pero ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que vivimos? Bien, aquí tenemos un cuadro donde refiero dos autores del mundo clásico. Uno de ellos es Hesíodo, quizá hayan oído ustedes hablar de él y de su obra más importante, que es la Teogonía. El otro es Cicerón, yo creo que, sobre todo para Europa, muy conocido. Bien, Hesíodo hace una narrativa muy significativa sobre el sueño. Él dice, dentro de la genealogía de los dioses, dice: Nix, la negra noche, tiene dos hijos, o pare dos hijos, Tánatos e Himnos. Tánatos es la muerte, Himnos es el sueño. Y a partir de ahí se considera que Himnos, que tiene también su toque de divinidad como la muerte, es el hermano pequeño de la muerte. Esto nos permite hacer un juego en nuestro presente histórico sobre analogías, que están muy de moda y son significativas, nos ayudan a aclarar muchos conceptos. En esa analogía, nosotros vamos a pensar cómo es el ciclo de la vigilia y del sueño. Nosotros vivimos un número de horas en lo que llamamos vigilia y un número de horas obligatoriamente en lo que llamamos sueño. Digo obligatoriamente porque intentemos estar una semana sin dormir, a ver qué pasa. Probablemente al cabo de esa semana o estemos muertos o estemos internados en un centro psiquiátrico. Es decir, es inexorablemente necesario. Y no saben que no solo para los seres humanos, sino también para otras especies de vida. Si hasta los vegetales duermen, que se lo pregunten a las margaritas, que de noche se cierran y se abren a la luz del sol. Bien, entonces tenemos vigilia y tenemos sueño, un ciclo. En este plano, en otro plano. En este, en otro. Un número de horas aquí, un número de horas en ese lugar ignoto que llamamos sueño. ¿Qué es la vida y la muerte? Pues para los clásicos sería ese mismo ciclo, pero en gran expansión de tiempo. Es decir, lo que llamaríamos vida sería un número X de años y lo que llamarían muerte sería X número de años también. ¿Para qué? Para volver a nacer, volver a morir, volver a nacer, volver a morir. Es decir, el ciclo de las tradiciones sobre el espíritu o la chispa divina que es cada ser manifestado de este universo uno en diferentes, dijéramos, espacio-tiempo y diferentes manifestaciones. De la misma manera que el sueño y la vigilia es la misma persona, somos los mismos después de dormir que antes de dormir. Y al mismo tiempo somos diferentes, hay algo. Se ha añadido una experiencia, la experiencia del sueño, más luego la experiencia de las vigilias que vamos viviendo. Somos los mismos, pero somos diferentes. De la misma manera, su hermano mayor, Tánatos, equivaldría lo mismo, en otros ciclos de tiempo. En el caso de Hesíodo, él dice que Nis tiene estos hijos sola. La negra noche pare estos hijos sola. En el caso de Cicerón, le añade una pareja Nix, Erego. Pero bueno, de todas maneras hay toda una dinastía de
toda una dinastía de descendientes. Ya saben ustedes que en la teogonía se va descendiendo desde los planos más arquetípicos del universo hasta las proyecciones arquetípicas más sencillas en nuestra vida humana. Pero vamos a seguir. Bien, si yo les preguntara a ustedes qué recuerdan, qué características recuerdan de sus sueños, nos asombraríamos ver que hay varias características en los sueños, pero que coinciden la mayoría de ellas en todos nosotros. ¿De acuerdo? Una de las características más importantes del sueño es que están íntimamente relacionados con la persona del soñante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación de los sueños. Todos nosotros queremos que nos interpreten los sueños, ¿a que sí? A que todos tenemos la esperanza de que en algún momento nosotros vayamos, le digamos a alguien que le contamos el sueño y qué significa, qué mensaje trascendente tiene el sueño para mí. Las cosas no son tan fáciles, como tampoco es fácil la vida en la vigilia. Cada uno tiene que construir su propia vida, aun cuando se apoye y se relacione con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de interpretar un sueño, solamente hay un personaje que lo vive en directo, es el soñante. Es decir, cualquier persona que intervenga en el proceso de ayuda a la interpretación del sueño lo recibe de segunda mano, si me permiten la expresión. Es decir, me lo cuentan, te lo cuento. Pero el único que lo vive en directo es el soñante. Por lo tanto, el soñante, como habíamos visto en la diapositiva anterior, es el actor, el autor, el director, el tramoyista, todo de su propio sueño. A la hora de interpretar un sueño, podemos fijarnos en estas características. Lo digo porque yo les voy a dar las claves a ustedes de la clasificación de los sueños, las características de los sueños, cómo tratar de conseguir sueños lúcidos, pero luego son ustedes los que tienen que aplicarlos a sus sueños y a su vida. ¿De acuerdo? Quiero decir con esto que no hay respuestas mágicas ni personalizadas que alguien ajeno pueda darnos a cada uno de nosotros respecto a nuestros sueños. ¿De acuerdo? Bien. Las características del sueño son muchas y depende del tipo de sueños que sean. Es muy importante reconocer la clasificación de los sueños. En primer lugar, lógicamente, lo más simple, responden a deseos o temores. Por ejemplo, Freud, hablando de la interpretación de los sueños, cargó mucho sobre este punto, que eran deseos del individuo, temores, aspiraciones, etc. Otros autores, por el contrario, van mucho más allá, ¿de acuerdo? Por otro lado, lógicamente, están en relación con la experiencia personal del soñante. Pero qué curioso, el sueño está vinculado directamente al inconsciente. Y el inconsciente elabora sus propias narraciones, su propia narrativa, a la hora de transmitirla al consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos símbolos o figuras de cada soñante representan diferentes situaciones o diferentes respuestas para una persona o para otra. Con lo cual, si alguien sueña, pongamos por caso, no lo sé, que conduce un coche, hay que ver la proyección de la vida de esa persona y sus ciclos de sueños para más o menos aproximarse a lo que puede significar. Porque para otra persona ese mismo sueño puede significar una respuesta diferente. Por eso no se puede en un sueño decir es esto. Y los diccionarios de sueños, bueno, nos sirven, como diríamos, de entretenimiento, ¿no? He soñado con un cisne. ¿Qué significa? Bien, vamos a ver que sí, soñar con determinados elementos se puede recibir el mensaje o el contenido simbólico de esa figura que soñamos. Pero vuelvo a decir, cuidado con las generalidades, ¿de acuerdo? Por otro lado, son irracionales, a que todos cuando hemos tenido sueños, a veces, pero qué locura lo que he soñado. Y uno se dice, estoy loca, lo que he soñado. No. El inconsciente, de alguna manera, y me refiero no al inconsciente freudiano, sino al inconsciente junguiano, no es patológico. Es decir, el hecho de que soñemos con situaciones que son irracionales, que son a veces alucinantes, no tiene nada que ver con una patología psicológica. Al contrario, puede ser un mensaje del inconsciente que utiliza elementos que considera necesarios para llamar la atención del consciente de ese individuo.
Por lo tanto, tranquilos, aunque soñemos con la mayor de las locuras, eso no quiere decir que tengamos ningún trastorno psicológico ni mental. ¿De acuerdo? Bien, un sueño, dice, parece tonto o absurdo, pero sin embargo, ese sueño tonto o absurdo trae mensajes importantes para el sujeto. Por eso es necesaria la reflexión tranquila de la proyección de los sueños que tengamos. ¿De acuerdo? Aquí les he puesto algo que me gustó, porque pienso que en este mundo que vivimos, que estamos muy sometidos a las prisas, a los valores materiales y tangibles, nos viene bien recordar. Cuando Jung enseñaba a sus estudiantes o a sus colaboradores, les decía, a la hora de tratar a una persona su mundo de sueños, dice, es necesario que lo hagáis teniendo en cuenta 4 elementos que tienen que formar parte de vosotros. En primer lugar, una verdadera integridad moral, una compasión, pero no compasión en un sentido de debilitar al otro, sino de decir, siento contigo. Vamos a decir empatía, ¿no? Que es una palabra más moderna y que podemos entender mejor. Valor, porque lógicamente se va a penetrar en el mundo del inconsciente, en el mundo oscuro de otra persona. Por lo tanto, puede haber activación también en mis planos, podríamos decir, de sombra. Por lo tanto, se requiere valor. Y, por otro lado, inteligencia. Pero no inteligencia como coeficiente intelectual, no caigamos en ese error. La inteligencia no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es eso, intelectual. Inteligencia quiere decir saber discernir, saber elegir, saber qué es lo más adecuado. Esa es la verdadera inteligencia. Por eso Ortega y Gasset decía, cuando hizo un estudio de los campesinos andaluces, y fíjese, en la época de Ortega y Gasset, los campesinos andaluces pues, vivían en condiciones muy precarias. El analfabetismo era prácticamente del 100%, y Ortega y Gasset dijo que se había asombrado de la inteligencia tan extraordinaria de los campesinos andaluces. ¿Por qué? Vivían en contacto con la naturaleza. Y la naturaleza es la madre más inteligente que hace inteligentes a sus hijos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a distinguir 2 cosas. Una es el factor fisiológico. Al fin y al cabo, el proceso, como el proceso de vigilia, está asociado a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neurológico. Y después, los sueños, que es el contenido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Problemas que nos podemos encontrar, aunque no me gusta emplear la palabra problemas, más bien circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, en el sueño nos asombramos cómo nos encontramos asociando situaciones que en la vigilia ni siquiera se nos habrían ocurrido. Es decir, como si en la fase del sueño tuviéramos una capacidad de extender nuestra percepción mucho más allá del espacio-tiempo. La prueba está en que yo les podría preguntar, y seguro que alguno, más de uno, me diría, sí, yo he soñado eso, que hemos soñado que somos una estrella, o que estamos en otro lugar del universo, que no es el dormitorio en el que vivimos, ni siquiera el planeta en el que vivimos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una de las características del sueño es esa, que asocia elementos que sí conocemos, pero en los que en la vigilia ni vivimos, ni siquiera pensamos que podríamos vivir. Es algo así como si el sueño nos diera una libertad de posibilidades o una forma de reconocer las infinitas posibilidades que tiene el ser humano. Pero que al estar en el mundo de la vigilia, es decir, en el mundo del espacio-tiempo, prisioneros del consciente, estamos limitados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el estar en vigilia y el consciente es negativo? No. Quiere decir que es otro ciclo, pero que en ese ciclo y en ese estatus no debemos limitarnos, valga la redundancia, a esa limitación, sino que aceptemos esa infinita posibilidad que esa otra etapa obligatoria que al cabo del día, en el caso normal, o en el cabo de la noche si son la gente que trabaja por la noche, tiene que cumplir, ese rito del sueño. Es figurativo, es exagerado, iconoclasta, tiene algo muy interesante.
y aquí, si me permiten, voy a remitirme al concepto arquetípico del inconsciente colectivo. Tiene elementos que pertenecen al inconsciente colectivo. Vamos a ver, voy a tratar de simplificar para los que no conocen el término. Es un término que acuña el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung en el año 1912, porque él observa que hay una serie de elementos, dijéramos, que unifican a toda la humanidad. Algo así como si dijéramos el diseño del cuerpo humano es semejante a todos los seres humanos. Hay diferencias, pero es semejante. O sea, puede haber diferencias de tamaño, color de piel, estatura, peso, pero en otro orden de cosas es el mismo modelo, por así decirlo. Pues dice, a nivel de la psique ocurre exactamente lo mismo. Es algo así como si hubiera un elemento común en toda la humanidad. De la misma manera que se nos dice hoy con la nueva medicina, el ADN, el código genético, etc. Pues de la misma manera que lo hay a nivel fisiológico, lo habría y en el inconsciente colectivo es donde las grandes proyecciones mentales de un universo mental, entendamos arquetipos, se proyectan. De ese inconsciente colectivo se proyectan o inciden en el inconsciente individual de cada ser humano. Por eso hay símbolos, por eso el lenguaje simbólico, porque el lenguaje simbólico es el que trae el contenido de las claves universales de todo ser humano. Lo único que varía es la forma en la que se manifiesta. Algo así como si yo les digo agua. Yo les puedo decir agua y les puedo decir H2O. Y ese agua o H2O puede estar en 1000 vasijas que tengan medidas diferentes, volumen diferente, formas diferentes, colores diferentes. Pero independientemente de la vasija en la que estén, H2O o agua es lo mismo, con sus contenidos variados. Uno tendrá más minerales, otro menos, bueno, todo eso que nos cuentan, sobre todo los que venden el agua embotellada, ¿no? Agua, desmineralización débil, fuerte, etcétera, ¿no? Bien, H2O, agua, independientemente cómo yo lo pronuncie y dónde esté. Pues bien, eso sería la relación en el inconsciente colectivo. Y es ahí donde incide el mundo del símbolo y donde el mundo de los sueños. Bien, a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las sociedades históricas, en todas las religiones de las que se tienen noticias que haya podido haber en todas las culturas, vamos a encontrar sueños. Y vamos a clasificar esos sueños. ¿Para qué? Quédense con ello y ustedes pueden anotar y, en relación al sueño que tengan, ya lo pueden ir clasificando. Porque si ustedes quieren la interpretación de los sueños, ustedes son el soñante y el intérprete. Por lo tanto, hay que conocer qué tipo de sueños, porque son muy diferentes. Por un lado tenemos, están muy enraizadas en la tradición, sueños religiosos. Bien, aquí habría que hablar del concepto religión como religare. Y digo religión con mayúscula. No me refiero a una religión determinada, sino al fenómeno de todo ser humano que busca la relación con algo trascendente y atemporal. Que eso se encuentra en todas las culturas. Si no es en una dirección, es en otra. Si no se adora a un dios, se adora a otro. Incluso nuestro mundo, que presume de que ha superado todo eso, decimos, Nietzsche tenía razón, Dios ha muerto. Otro que dice, no, al contrario, Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza. No, no es cierto. Es el hombre el que ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el ser humano es una proyección muy mínima de un universo inmenso. Quien está detrás del universo, entendamos el alma, lo uno, lo innombrable, como queramos, lo percibimos en base a la intuición, pero no podemos definirlo, porque solo somos una parte muy pequeñita. Esto es algo así como si una célula de nuestro cuerpo quisiera explicar cómo son los problemas que tenemos como seres humanos. Imagínense una célula de nuestro hígado, por ejemplo, o de nuestro pulmón, juzgando y considerando cómo son nuestros problemas de trabajo, nuestros problemas de hipoteca. ¿Se lo imaginan? No, porque la célula no llega a eso. Pues de la misma manera, por eso también Jung decía,
La percepción de Dios que tiene el ser humano es una imago que él se hace. Es decir, nosotros tenemos la percepción de lo trascendente en base a nuestra medida como humanos. Por eso, a lo largo de todas las culturas, siempre se ha humanizado, por así decirlo, lo divino. Bien, pues en esa proyección única para todo el universo, para toda la humanidad, vemos cómo coinciden en todos los textos religiosos los sueños. Y además los sueños con una importancia espectacular para la vida de la persona que los sueña. Tenemos sueños en la Biblia, recordarán ustedes, ¿no? El sueño de José, el sueño de Abraham, la escalera de Jacob, etc. Sueños en el Islam, en el budismo o incluso, sobre todo, de personas místicas. Quiero decir con esto que dependiendo de la propia evolución de cada ser humano, sus sueños van a ser o más simples, más de la vida cotidiana, o más elevados en el mundo simbólico. De la misma forma que el mundo de la vigilia. ¿De acuerdo? Hay personas que no pueden ir más allá de hablar pues, de la comida, de comprar, de coger el bus, de disfrutar en la playa. Hay otras que, por el contrario, se preocupan, vamos a suponer, pues de la sociedad, de las necesidades de otros seres humanos, etc. Y los hay que realmente conectan, dijéramos, con funciones trascendentes o se insertan, dijéramos, en su mirada hacia el misterio del universo. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí ya tenemos en la historia los coincidentes. Sueños culturales. Estos son muy interesantes. Y además hay, dijéramos, registro. Los sueños culturales que están relacionados con muchas disciplinas. Aquí hay un violinista con el que hablaba antes y él sabrá también que la música no duerme y que muchos compositores han soñado las melodías que luego escribían. En el caso de la literatura ocurre exactamente lo mismo. Todos ustedes conocen el argumento de Mr. Hyde y Dr. Jekyll, ¿no? Pues bien, su autor decía que él había soñado más o menos esa especie de patología, ¿no? Y había quedado tan tocado que dijo, tengo que escribirlo. Y de esa... El pintor Van Gogh decía una frase que a mí me encanta, porque es de una poética extraordinaria, dice, cuando duermo, sueño con mis pinturas, y cuando despierto, pinto mis sueños. Y efectivamente, hay cuadros de él que uno dice, esto no está en lo... Por ejemplo, el famoso cielo estrellado, que resulta que él, pinta el giro circular de las estrellas. Que hoy, bueno, ya saben que los telescopios de la NASA, los satélites artificiales y tal, ¿saben ustedes que, por ejemplo, los movimientos de los planetas alrededor del Sol en nuestro sistema solar dibujan un mandala? ¿Saben ustedes lo que es un mandala, no? Es un dibujo circular muy vinculado precisamente a la personalidad, así, a las claves simbólicas. Bien, no voy a entrar en ello porque sería otro tema. Sueños políticos, también muy interesantes. Sobre todo tenían importancia en el mundo clásico, que le daba mucho valor a los sueños. Luego lo vamos a ver. ¿Hasta qué punto se les daba valor en el mundo clásico? Hay constancia de que personajes como Aníbal, Solimán el Magnífico, Jenofonte, etc., soñaban con las situaciones en las que se enfrentaban e incluso reconocían que en esos sueños ellos encontraban la respuesta para la situación a la que tenían que hacer frente. Y no eran situaciones generalmente fáciles, lógicamente. Por otro lado, en la Edad Media tenemos los sueños de Juana de Arco, Ricardo Corazón de León, etc. En la época moderna, María Antonieta, Napoleón, Abraham Lincoln. Saben que Abraham Lincoln soñó con su muerte. Patton, que fue el que venció a Rommel en el desierto, en la famosa batalla del desierto del norte de África. Rommel, saben ustedes que era alemán y era invencible, le llamaban el zorro del desierto. Y Patton tuvo un sueño, y en ese sueño él confesó que era como una reminiscencia, y él se percibió como un oficial del ejército de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, que tenía una estrategia para una situación de guerra parecida. Él utilizó esa estrategia que había percibido en el sueño y venció a Rommel.
Luego le castigaron por ello en Estados Unidos, ¿eh? O sea, no se crean ustedes que por el hecho de que alguien acierte verdaderamente, la sociedad lo va a reconocer. ¿De acuerdo? Eso es algo también que tenemos que aprender, ¿eh? No crean ustedes que es fácil el ayudar, el querer ayudar, el amar, ¿eh? No, hay que asumir también, como en el arquetipo del viaje del héroe, que el mundo no reconoce, y si no, fíjense en la historia. Pero a lo que vamos, lo que por lo menos podemos intentar nosotros, y para eso están ustedes en una escuela de filosofía, es tratar de dejar el mundo un poco mejor del que lo encontramos y poder decir que nadie sufra por nuestras acciones conscientes. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Sueños incubados o terapéuticos. Aquí nos vamos a ir al pasado, a un pasado que daba especial importancia a los sueños. Tal es así que lo vinculaban a lo sagrado. Y tenían lo que se llamaban los templos de sueños. Por cierto, una investigación muy buena sobre los templos de los sueños las hizo, y les recomiendo el libro, Jacobo Siruela, que es hijo de la duquesa de Alba. Él tuvo una editorial y escribe. Tiene un libro muy interesante que se titula El mundo bajo los párpados. La primera parte del libro es lo más interesante. Ha recopilado toda la historia de los templos de los sueños y de los rituales que se hacían en el templo de los sueños. Vamos a ver cómo. Si ustedes van a Segóbriga, saben, ¿no?, que es ese yacimiento romano muy cerca de aquí de Madrid. Pues bien, ahí están los restos de un templo de sueños. Es decir, que en las ciudades romanas del mundo clásico existía el templo de los sueños. Como algo, bueno, me imagino que como existen ahora nuestros hospitales, pero era el templo de los sueños. Bien, ¿qué era lo que se pretendía en el templo de los sueños? En la historia hay constancia de que ya desde Egipto, y probablemente desde antes del antiguo Egipto, existían este tipo de centros. Aparecen en Egipto, aparecen en Grecia, aparecen en Oriente y se vinculan siempre a una divinidad. En el caso de Egipto a Serafis, en el caso del mundo clásico greco-romano a Asclepios. Bien, ¿cómo eran? Eran verdaderas casi ciudades sagradas, es decir, había los lugares para los soñantes, había la parte del templo donde se hacían los sacrificios a los dioses, donde se pedía que el dios visitara a los soñantes, estaban los terapeutas de los sueños. Entonces las personas iban por dos motivos. Generalmente porque buscaban una respuesta a dilemas que tenían en la vida o a buscar el sentido de su vida, qué es lo que debían hacer, o bien porque padecieran una enfermedad o un trastorno y querían saber que los médicos del sueño le diagnosticaran y le dijeran qué era lo que padecía y cómo podía curarlo si tenía cura. Entonces, lo primero de todo era hacer la ofrenda al dios, porque lógicamente iban a demandar al dios que les diera la respuesta, que les diera la información. Entonces, simplemente los terapeutas de los sueños, una vez hecha la ofrenda, los llevaban a las habitaciones donde iban a dormir. Se decía que durante el sueño el dios les visitaba, el dios o sus hijos y ayudantes les visitaba, les inducía un sueño y en ese sueño también iba el significado o la respuesta a la pregunta que el soñante hacía. Pero todo esto revestido de un sentido mágico y sagrado, que me parece una forma de dar más sentido realmente a la vida. Lo más triste es cuando perdemos nuestra conexión con lo mágico, con lo simbólico, con lo trascendente, porque entonces ¿qué nos queda? Luchar toda la vida para enfermar, envejecer y morir. Tenemos que, de alguna manera, saltar al mundo de los sueños para comprender que hay otros planos que, de alguna manera, nos liberan de ese condicionamiento, por decirlo de alguna manera. Bien, en estos sueños incubados, en el caso de grandes y importantes personajes, se buscaba incluso el conocimiento del futuro, y era lo que se llamarían los sueños proféticos, donde lo que se pretendía del dios, en especial aquellas personas que tenían cargos de gran responsabilidad como dirigentes, etcétera, o personas que espontáneamente lo tenían, como el caso, por ejemplo, de Abraham Lincoln, que les comentaba antes, ¿no?, que soñó días antes de ser asesinado, soñó con su muerte.
O en el caso de Carl Jung, que tuvo cantidad de sueños proféticos sobre las dos guerras mundiales. Pues bien, estos sueños proféticos, yo creo que todos nosotros alguna vez hemos tenido un tipo de estos sueños. ¿O acaso no hemos soñado alguna vez una situación que luego se nos dio posteriormente? Y de repente dice, sí, esto lo había soñado. Y muchas veces también nos sentimos condicionados y creemos a lo mejor que todos los sueños son proféticos. Tampoco caigamos en esa trampa, ¿de acuerdo? O sea, no todos los sueños son proféticos, ¿de acuerdo? Estamos viendo clasificación de los sueños. Por lo tanto, esto quiere decir que los sueños pueden ser de muy... Yo estoy yendo de los más elevados a los más simples. Aquí tienen una descripción de Jámblico sobre cómo era el santuario del templo de los sueños, cómo era el proceso. Se cuenta que, por ejemplo, cuando se soñaban con partes del cuerpo humano, o que pedían, una respuesta a un malestar, a una enfermedad, una persona que se sintiera mal, iba al templo de sueños a pedir respuesta, ¿no? Y entonces, según el sueño que tuviera, ese sueño provocado, podríamos decir, pues podía interpretar de dónde venía su enfermedad. Si, por ejemplo, soñaba con el desierto, pues el terapeuta le decía, probablemente estés padeciendo deshidratación, o sea, sequedad en alguna parte de tu cuerpo, te faltan líquidos. Si, por ejemplo, soñaban con un río que estaba tapiado, o sea, que estaba taponado, que no circulaba el agua, pues ella le decía, hay problemas circulatorios, probablemente tengas un coágulo en alguna de tus venas o arterias que está impidiendo el flujo natural, etc. Digo esto para poner un ejemplo, pero algunos, y yo he conocido casos, que han soñado con determinadas situaciones de salud que luego efectivamente se dieron, pero bueno, no siempre, tampoco, como dije antes, no generalicemos. No vamos a salir de aquí con angustia a ver ahora qué sueño y qué querrá, ¿no? Tranquilos que el sueño es más positivo que otra cosa. Y al fin y al cabo, la vida y la muerte es como el sueño y la vigilia. Tan natural y tan necesario. Bueno, aquí tiene... Vaya. Si vuelve la imagen, aquí tiene toda una serie de fotografías relacionadas a ese mundo de los sueños, de los templos de los sueños. Cuando el sueño se consideraba una experiencia sagrada, y tienen ahí un texto, si quieren leerlo, yo me callo un momento para que lo lean, cómo era el ritual. Este ritual lo podemos hacer nosotros individualmente, cuando nos acostemos. Es decir, no necesitamos ir a un templo de sueños. Nosotros podemos construir nuestro propio espacio sagrado. Y, en la medida en que nos acostemos, queremos que nuestro sueño sea útil, de la misma manera que tratamos de que nuestra vigilia también sea útil. Por lo tanto, podemos invocar también al sueño lúcido, al sueño clarificante, aquel que puede darnos respuestas. Y para eso hay todo un ritual de favorecer el lugar donde vamos a dormir. La higiene es la primera condición. Si nosotros dormimos en un entorno totalmente sucio y desordenado, las cosas se unen por afinidad y las ideas también. Por lo tanto, si digo creemos nuestro propio espacio sagrado, hagámoslo con esa intención. La higiene, la armonía, la música, por ejemplo, los buenos olores, pero bueno, por encima de todo lo más simple, la higiene, ¿de acuerdo? Algo que parece tan simple y sin embargo tan importante, porque de la higiene física pasamos e inducimos la higiene psicológica y la higiene mental, que tan necesaria es en este momento histórico. Bueno, aquí tienen un plano, se lo debemos a Jacobo Siruela, de cómo sería un templo de sueños. Fíjense ustedes que es toda una serie de edificios con diferentes destinos, desde la orientación, muy importante, la orientación en el espacio, diferentes templos a diferentes dioses, que eso, algunos de ellos dependían de la zona, no era lo mismo que fuera en un país que en otro, o en una zona. Sabían ustedes que las ciudades, por ejemplo, en Grecia, Roma o en Egipto, cada ciudad tenía su divinidad de la misma forma que hoy, en nuestro día, tenemos a nuestros patrones, ¿no?
Por ejemplo, en Málaga es la Virgen de la Victoria, en Madrid la Virgen de la Almudena. Es decir, el proceso es el mismo. Cambian los nombres, pero quizá la esencia arquetípica sea la misma. Pues bien, tenían ahí su... Y aquí tienen ustedes al gran protagonista, que es el dios Esculapio, con 3 de sus hijas. Bien, ¿lo han visto? De paso, ¿verdad? Bueno, fíjense en la palabra, relacionado con lo que yo les he dicho de la higiene. Porque la higiene es la primera manifestación de lo puro. Y no podemos concebir la relación con lo divino si es sucio e impuro. Por eso decían los clásicos, todo aquel que entre en el templo aromático de los sueños debe de ser puro, o ir con intención pura. ¿Y pureza qué quería decir? Porque decimos pureza y todos asociamos no leer, no ver películas porno, no tal. No, la pureza es algo mucho más. Es realmente conectar con lo sagrado. Y todo lo demás se va a dar por añadidura. Si nosotros arrancamos de nuestra vida lo sagrado y trascendente, no hay mayor impureza que la ignorancia. Esa es la verdadera impureza. Pues bien, tienes que ser puro cuando te acerques al Dios para solicitar su ayuda en los sueños. Y a partir de ahí, pues ya saben, ese ritual sencillo lo pueden ustedes hacer. Crean su propio templo de sueños en su habitación cuando se acuesten a dormir. Porque no olviden que son los verdaderos protagonistas e intérpretes de cada uno de sus sueños. Bien, seguimos con los sueños. Una cosa muy importante que probablemente se dé, por ejemplo, en personas que están muy unidas, por ejemplo, hermanos, parejas, que hay un fuerte vínculo entre ellos, se dan sueños que sueñan lo mismo uno y otro, o sobre los mismos elementos. Son lo que se llama sueños colectivos o sueños mutuos. Pueden ser soñando la misma situación o soñando situaciones diferentes pero con los mismos lugares. Por ejemplo, imagínense 2 hermanos que están muy unidos o una pareja. Dice, esta noche he soñado que estaba en una playa, por poner un ejemplo, de Alicante. Y el otro dice, anda, si yo he soñado lo mismo. Soñé con una playa en Alicante. Lo que vivieron en esa playa fue a lo mejor diferente, pero soñaron con él. En otro caso, es el mismo sueño, por así decirlo. Coinciden con el mismo sueño. Bien, y tienen una frase de Nietzsche, el famoso filósofo. Dice, lo que estuvo en la luz actúa en las tinieblas y viceversa. Esta frase parecida la vi en una película en la que se dice, no importa que se apague la luz, lo bello sigue estando ahí. Pues bien, apliquemos la vigilia y el sueño. El ser humano que es bueno, bello, justo y verdadero, lo es en el sueño y la vigilia. Tal vez se relacione el uno con el otro. No pretendamos que el sueño y la muerte nos hagan mejores de lo que somos. Es el ser mejores o el ser cada vez más conscientes, más inteligentes o más sabios, es un constructo que se hace a base de constancia y perseverancia, tanto en el mundo del sueño como en el de la vigilia. Si en la vigilia no participamos, en el sueño o en la muerte es igual. No es, nadie nos regala nada, porque eso sería una injusticia. Bueno, aquí entramos en una fase que a todos nos encanta, los sueños lúcidos, esos sueños que de alguna manera nos dan significado, pero un significado que percibimos perfectamente en el sueño. Yo he soñado con una duda que tenía, y resulta que he entendido en el sueño. ¿Qué ocurre? Hay un problema en este tipo de sueños, y es que están tan vinculados con lo más trascendente que se nos escapan rápidamente en el momento que entramos en el plano de vigilia. Y entonces uno se despierta con una sensación así como maravillosa y o lo atrapa rápido o se va. Es como si se retirara, como si en el sueño hubiéramos llegado a un plano de elevación de conciencia que al despertar y en la vigilia nos cayéramos, otra vez al espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Bien, esos sueños lúcidos figuran en obras clásicas, siempre relacionados, pues efectivamente, como les digo, con lo trascendente,
Zeus, por ejemplo, cuando ordena al sueño que se presente a Agamenón para explicarle pues, determinadas situaciones de la guerra de Troya. En la Odisea de Atenea se presenta a Penélope cuando está en el proceso de esperar a Ulises. En la Biblia, por ejemplo, los sueños de Abraham, los sueños de Jacob, etc. Aristóteles también habla de ellos, Santo Tomás de Aquino, bueno, un montón. Es decir, no solo está en el mundo de la fantasía o de personajes ficticios que nos cuentan, sino que hay toda una verdadera recopilación histórica de estos procesos. Bueno, esta es una frase de un pensador alemán. Bien. Esto es lo que todos buscamos. ¿Cómo construimos la posibilidad de tener sueños lúcidos? Yo les hacía antes, adelantándome un poco a la diapositiva. La diapositiva sencillamente refuerza lo que les he dicho. ¿Qué se hace? Para Artemidoro de Daldis, que es el primer creador de un diccionario de sueños del que se tiene constancia históricamente, los sueños se dividían en dos clases. Sueños que dan respuesta a las cuestiones del día, cotidianos, lo que podríamos decir sueños cotidianos, situaciones cotidianas, y están referidos a elementos triviales, o sea que no tienen mayor importancia. Pero por otro lado hay sueños, dice, que sorprenden al alma, porque realmente incluyen pensamientos y reflexiones tan impresionantes o tan elevadas conciencialmente que nunca se nos había ocurrido en la vigilia. Y por eso nos marca de esa manera tan decisiva cuando despertamos. A partir de ese momento, aunque no seamos conscientes de ella, de alguna manera somos diferentes. ¿Por qué? Porque el consciente ha recibido el mensaje del inconsciente. Y aunque no lo haya registrado, no lo haya atrapado, pero ahí está, lo ha recibido. Y a veces, la clarificación de ese punto no se da en el momento. Pasado a lo mejor un tiempo, de repente se clarifica una situación. Dice, no sé cómo ni por qué, pero así ha sido. Bien, aquí tienen mis puntos recogidos de las tradiciones de los sueños. Crear el espacio sagrado, que cualquiera puede hacerlo, ya les expliqué, es sencillo, no hace falta crear un verdadero templo y decir, no, es que si no tengo un templo dedicado al sueño, no. Simplemente crearemos nuestro propio espacio sagrado, cada uno en nuestro recinto. Incluso, aunque tengamos que compartir habitación, porque hoy día, bueno, con el problema de vivienda que hay, tal, no importa, ¿de acuerdo? Que sea espacio sagrado nuestra cama, donde vamos a dormir, y que esa sea ordenada, limpia, e igualmente nosotros. Y cuando nos acostemos, pensemos que de alguna manera penetramos en ese pequeño templo de sueños que estamos creando. Pensemos que la vida, de alguna forma, es protectora. Si no fuera protectora, sería prácticamente imposible vivir con la cantidad de situaciones a las que nos enfrentamos. Solicitar ser consciente en el sueño, esto es muy importante. Cuando vamos a dormir, decir, quiero que mi sueño sea consciente, quiero recordar mi sueño, y que mi sueño sea importante para mi vida. Pero, ojo, recuerden que la condición es la pureza. Y la pureza quiere decir nunca desear nada que pueda hacer daño a otra persona. Esa es la más importante manifestación de la pureza. Pedir, si es posible, contactar con alguna entidad espiritual. Todos nosotros, de alguna manera, sentimos eso de manera natural. No importa cuál, cada uno tiene la suya. Por lo tanto, no es decir, no, tú tienes que invocar a Cristo porque es el único, o el otro dice, tú tienes que invocar a Buda porque es el... No, cada uno su Dios, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, manifestar, dijéramos, ese deseo de pureza. Es decir, se puede ayudar a otras personas en el sueño, de la misma manera que la generosidad es la clave de la sabiduría. Mientras no seamos generosos, no pensemos en la humanidad como una unidad más allá de las diferencias, no podremos ir subiendo con la rapidez que quisiéramos los escalones de la sabiduría. Bueno, aquí tienen consejos para la interpretación de los sueños. Pueden leerlos. Y si quieren, háganme preguntas y yo les explico.
No quiero yo hablar para que lo puedan leer tranquilamente. Son cosas, como ven, sencillas y prácticas que todos podemos hacer. La clave es que tenemos que participar. De la misma manera que tenemos que construir nuestra vigilia, también tenemos que construir nuestro sueño. Nadie puede construirlo por nosotros, ¿de acuerdo? Miren una nota. Si cuesta trabajo recordar los sueños, tomemos nota del estado en el que nos despertamos. Es decir, si nos despertamos con angustia, si nos despertamos alegres, no recordamos el sueño, pero sí percibimos la sensación con la que nos despertamos. Anotemos eso, ¿de acuerdo? Y lo que es muy importante, también darnos cuenta si el sueño de ese día es diferente, porque, vuelvo a decir, podemos soñar con cosas de la vida cotidiana que no tienen mayor importancia. Entonces, pensar cómo al despertar recordar ese sueño, que este sueño ha sido especialmente importante. Y fijemos ese sueño. Aunque a veces son también importantes los de la vida cotidiana. Puedo pasar, ¿no? Aspectos que pueden aparecer en los sueños. Elementos que son comunes a todos los soñantes. Se puede soñar con el cuerpo humano, con la familia, los amigos, con las creaciones humanas. Es decir, con elementos de nuestra vida. Desde nuestro cuerpo hasta familia, la vida, lógicamente, porque es a través de ella de que vamos configurando ese contenido de elementos. En el caso de los sueños del cuerpo humano, son bastante... hay que tener bastante cuidado con ellos, porque, como les decía antes, pueden producir angustia en el sentido de decir, uy, he soñado. Hay veces que son sueños que nos indican que hay un mal en esa parte de nuestro cuerpo, pero a veces pueden responder a un temor. Si una persona tiene temor a tener determinada enfermedad, puede soñar con ello, pero no porque sea un sueño profético, sino porque la idea o el miedo crea de alguna manera esa figura en el sueño. No tiene mayor importancia y está relacionada con su temor. Bueno, se puede soñar con todo esto. Bien, a la hora de soñar, por ejemplo, con elementos de la vida vegetal o con animales o con fenómenos naturales, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo que significan. Por ejemplo, en el caso de animales, todos sabemos que los animales han sido utilizados como contenido simbólico de determinados elementos. Sabemos en mayoría de culturas que se representan a divinidades pues, como un león, como un chacal, como un cuervo, etc. Bien, si soñamos con alguno de estos elementos, tratemos de buscar cuál es el significado simbólico en la historia de esa figura. ¿Qué ha sido, por ejemplo, el valor que se ha dado en las diferentes culturas, por ejemplo, al cisne o al león? Bueno, y tomemos nota de ese contenido simbólico. Porque puede ser que si, por ejemplo, soñamos con un león, imaginemos, podemos soñar que tenemos que enfrentarnos a un león, que tenemos miedo, lógicamente. O, sin embargo, puede pasar que en el sueño nos enfrentemos a un león y resulta que, al contrario, el león lo acariciamos. Es decir, que la relación con el león ha sido muy positiva. Al contrario, nosotros ahí nos está indicando probablemente que nos vamos a enfrentar a una situación que es poderosa, porque el león simbólicamente representa la fuerza y el poder, pero que sin embargo es una situación que vamos a dominar. Y siempre tengamos en cuenta que si yo domino al león en el sueño con la caricia y con la suavidad, quiere decir a la hora de enfrentarme a esa situación no lo puedo hacer con violencia, sino al contrario. ¿De acuerdo? Por ponerles un ejemplo. Es decir, busquen el significado del animal o de la planta y la respuesta o la situación en la que ustedes se situaron. Puede ser que sueñe con alguien que les persigue, ¿de acuerdo? Generalmente los sueños de persecución, de miedo, son bastante frecuentes y la mayoría de las veces, aunque se dice, uy, es que se puede soñar con un monstruo, no se sueña con nada concreto. Simplemente se sueña que uno es perseguido
y que huye, que quiere huir, que quiere refugiarse, bueno, eso está indicando que hay una situación que la persona está viviendo que le produce miedo. Puede ser una situación que arranca desde muchos años, que todavía no ha superado, para eso habría que estudiar la vida del individuo, los sueños en cadena que ha ido teniendo, los sueños que se han repetido. Es decir, que el proceso requiere es más difícil y más complicado de lo que puede parecer. ¿De acuerdo? Hay, por un lado, que ver los elementos con los que se sueña, su contenido simbólico, la relación que se establece en el sueño, lo que sentimos en ese sueño, etc. Es decir, muchos factores. ¿De acuerdo? También con los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales son curiosos porque generalmente no se sueña tanto con situaciones plácidas, sino más bien como con, yo qué sé, los cielos que se desploman, grandes tormentas de agua, mares bravíos. Es decir, que puede estar haciendo indudablemente referencia, dijéramos, a situaciones a las que o se nos van a dar en el futuro o estamos viviendo y todavía no hemos sabido, dijéramos, hacerlos frente o organizarlos en nuestra vida. Por eso es muy importante las sensaciones que tenemos al despertar de ese sueño y los pensamientos que nos provocan. Bueno, sueños universales. Estos son elementos registrados que todos los seres humanos han soñado alguna vez. Son los clásicos. Pero, vuelvo a decir, no siempre significan lo mismo en diferentes personas. Por lo tanto, eso que dicen algunos diccionarios, bueno, pérdida de pertenencias. Bueno, todos tememos en algún momento de nuestra vida perder algo que valoramos. Es un proceso natural. Por eso es también universal ese sueño. Perder el tren o el barco. ¿Qué puede representar? Pérdida de oportunidades. Por ejemplo, el temor a perder una oportunidad, a que se nos pase una ocasión en la vida. Es algo natural que todos tememos en algún momento de nuestra vida. O sea, que los sueños naturales, como decía Jung, provienen del inconsciente colectivo. Es decir, son patrimonio de la humanidad en general. Y en su propia narrativa está su significación. Jung decía que solían estar relacionados con las proyecciones arquetípicas y que solían dar respuestas comunes, no solo individuales, sino también comunes para la humanidad. O sea que podría decirse que cada uno de estos sueños representa lo que son para todos. Por ejemplo, comunicarse con los muertos. Todos nosotros hemos tenido sueños con personas queridas que han muerto, porque eso es un deseo en nosotros. E incluso la percepción inconsciente de que vida y muerte es lo mismo en diferentes planos y que de alguna manera los seres que se van permanecen, o que nos los encontramos en algún momento de otras vidas. En el caso, por ejemplo, de embarazos y soñar con un embarazo y un bebé, es el deseo de gestar algo, de crear algo, de dar vida a algo, etc. Bien, los sueños luminosos son súper especiales. Son sueños muy escasos. Prácticamente puede decirse que cuando una persona tiene un sueño luminoso, 1 o 2 en su vida, puede considerarse afortunado, porque podría considerarse que los sueños luminosos son aquellos sueños en los que realmente contactamos con entidades evolutivamente superiores a nosotros. Algo así como, decía en el mundo clásico, conectamos con los dioses, conectamos con los seres superiores, con los héroes, con los maestros, etc. Es decir, no es un plano de conciencia cotidiano, sino es algo que está en relación con nuestra propia evolución como seres humanos. ¿De acuerdo? Y cuando se tiene un sueño luminoso, ese sueño no se olvida en toda la vida. Deja tal impacto en nosotros que así como otros, uno despierta, incluso aunque sean sueños importantes, y dice, quiero recordar, y se va, los sueños luminosos no. Cuando uno tiene un sueño luminoso, que vuelvo a decir es muy escaso,
podemos considerarnos afortunados si hemos tenido uno o dos a lo largo de nuestra vida. Nunca se olvida, aunque lo hayamos tenido en la infancia, que puede ser. ¿De acuerdo? Y dijéramos, la percepción emocional que nos proporciona es de tal elevación que nunca se puede vivir en la vigilia. Bueno, aquí les he puesto un poco para distraer. Cómo los sueños tienen tanta importancia, como decíamos antes, en todos los planos del saber humano, en el arte, la literatura, etc., cómo han sido reflejados. Y pueden ustedes hacer, en base a lo que han visto, que me han oído, pueden hacerse un pequeño examen. ¿Cómo creen que será? ¿Qué tipo de sueño tiene este? Se titula El sueño de Jacob. Sabemos que es un sueño bíblico, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la narrativa? Sueño con una escalera que va al cielo, etc. ¿Qué tipo de sueño? El anciano durmiendo, ¿qué tipo de sueño? La siesta, ¿qué tipo de sueño? Etcétera. El sueño del caballero, vemos un ángel. Por lo tanto, se dan ustedes cuenta que cada sueño está reflejando diferentes aspectos de los que hemos visto. Son diferentes, los sueños que vemos reflejados en estos cuadros son diferentes. Y seguimos. Gato durmiendo, porque los animales también sueñan. Si tienen ustedes una mascota, probablemente la han sentido dormir, como por ejemplo un perrillo cuando duerme, o un perro cuando duerme, galopa, ladra, un gato lo mismo. Es más, si no sueñan los animales, bueno, si no soñamos los seres humanos, morimos. Eso quiere decir que cuando una persona dice, no, yo no sueño, yo no recuerdo mis sueños, no recuerdo nada, mi sueño, o sea, duermo y todo es una noche oscura. No importa, quiere decir que no registra su conciencia los sueños, pero sueña igual. Y las posibilidades del mensaje del sueño se le van a dar igual. Lo que pasa que no lo relacionan, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí tienen sueños Écuba, saben que era la esposa de Príamo, el rey de Troya, probablemente está indicando que está soñando con la gran catástrofe que se avecina. Y los demás, pues bueno, son sueños cotidianos. Aquí, sin embargo, tenemos sueño con las musas. Por lo tanto, quiere decir que el soñante está relacionado con las hijas de Apolo. Por lo tanto, está recibiendo las propiedades que las musas otorgan. Bien, seguimos. La pesadilla, que refleja entidades que de alguna manera están vinculadas con los aspectos sombríos o oscuros del ser humano, las proyecciones probablemente oscuras que la humanidad ha gestionado a lo largo de los tiempos, o incluso del propio soñante, de los actos que a lo largo de su vida haya podido realizar con una maldad deliberada o con un interés deliberado haciendo daño a otros, que ha abierto puertas, podríamos decir, a la maldad de sí misma. Y bueno, Goya, saben que en ese sentido es muy aficionado. Bueno, aquí les he hecho un esquema de los 4 planos de la vida, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, relacionado con los aspectos. Todo esto estaría relacionado con el plano de la manifestación física, lo temporal. Aquello que nace, se proyecta y en un momento determinado muere. ¿De acuerdo? Y aquí ese principio, esa chispa que decían los clásicos, es el Dios en nosotros. El Dios olvidado que decía Platón, el sí mismo que decía Jung. Es decir, lo que somos realmente, la seidad que está fuera del espacio-tiempo y que de alguna manera es la que quizá podamos intuir en el mundo del sueño, más que en el mundo de la vigilia. Pero que todo esto está conectado a la gran alma del mundo, donde, de alguna forma, esta alma del mundo, esencia cuyo significado e incluso cuya concepción nos resulta imposible de abarcar, también estaría contenida en una mente y en un cuerpo
que llamamos la mente del universo y el cuerpo del universo. Y esa mente del universo, conectada también con su alma, va a proyectar el mundo de los arquetipos. Bien, nos vamos a ir un poco al plano ocultista, al plano esotérico. Y vamos a, igual que nos hemos acercado a Hesíodo, a Cicerón, a las tradiciones históricas, nos vamos a acercar a una filósofa rusa del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, que por cierto creo que donde había nacido hoy es Ucrania, ¿no? Sí, no es exactamente en Rusia, es Ucrania. Bien, esta mujer provocó una verdadera revolución en el pensamiento de la filosofía, en la recuperación de la esperanza de la humanidad como diríamos, que la humanidad no está sola, sino que está de alguna manera protegida por sabios o por dioses, como queramos llamarlo, que de alguna forma la va impulsando en su evolución, más allá incluso de su proyección mental egoísta. Y ella trabajó también en el mundo de los sueños. Y ella dice, el ego superior o manas, iluminado por Bodhi, es el principio de la autoconciencia. Les explico. Aquí el término ego no se refiere a lo que, porque está hablando de ego superior, no se refiere a lo que vemos habitualmente. Hay que superar el ego. Filosóficamente hablando, ese término que se dice hoy día en la calle, hay que superar el ego, se está refiriendo a lo que es la mente psique humana, que es personal, parcial, cuida de sí misma, etc. Cuando Elena Blavatsky habla del ego, se está refiriendo al yo superior del ser humano, aquel que nos impulsa, a pesar de todo, a las buenas acciones. Y dice que los sueños solamente, realmente podemos comprenderlos en la medida que aceptamos nuestro yo divino, en la medida que aceptamos nuestro yo superior, en la medida que reconocemos que somos algo más que esa estructura física, energética, psicológica y mental. Porque el sueño es la capacidad liberadora de conectar sin las limitaciones del espacio-tiempo con las realidades arquetípicas del universo. Y dice el ego yo superior, vuelvo a decir, no es el ego en el concepto que se explica en la psicología o en la New Age, hay que superar el ego, sino el yo superior, filosóficamente hablando. Dice, está prácticamente inactivo en la vigilia. Es decir, que cuando estamos despiertos casi funcionamos para el yo inferior. Caramba, tenemos que comer, higienizarnos, trabajar. Al final del día, que la mayor parte de las ideas que hemos tenido a lo largo del día, ¿cuáles son? ¿Ha habido alguna idea que por lo menos nos haya elevado un poquito a nivel de lo trascendente? Quizá cuando la vida nos impacta con algo que nos sacude la conciencia, entonces nos preguntamos. Pero si no, el transporte, el trabajo, pagar el piso, la casa, etc. Bien, pues ella dice, el ego, el yo superior, está prácticamente inactivo en la vigilia. Por lo tanto, de ahí que es especialmente importante, dice, porque está inactivo cuando las personas son muy materialistas. Es como si su yo divino estuviera encerrado en una cápsula de metacrilato y no pudiera salir de ahí. Está ahí, pero no puede. ¿De acuerdo? Entonces, pero sin embargo, ese ego sigue funcionando. De alguna manera intenta al ser humano el que es, de alguna manera, hacerle más consciente, es lo que llamamos conciencia. Y no nos referimos a la conciencia fisiológica, que es del cuerpo. Ha recibido un golpe, está inconsciente. No. Podemos estar inconscientes estando perfectamente conscientes. Y podemos estar inconscientes, fisiológicamente hablando, y estar conscientes a nivel de la conciencia. Bueno, ella tiene una serie de clasificación, pero que bueno, más o menos pueden ustedes leerlo, pero que es muy importante. Ella dice, nunca, a la hora de ir a dormir, lo hagamos bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Tiene que ser pureza, vamos a decirlo, ¿no? Higiene.
¿de acuerdo? Si queremos realmente conectar con lo arquetípico a través del sueño. Dice, incluso, trabajando eso, podemos incluso despertar poderes que todos deseamos, pero que de alguna manera resultan prácticamente así como muy, muy lejanos, que es la clarividencia e incluso la capacidad de conectar con esa intuición superior que nos permitirá no solo interpretar los sueños, sino también ayudarnos a interpretar la vigilia. Y bueno, aquí tienen diferentes frases relacionadas con el mundo de los sueños. Creo que con esto ya sabemos bastante de los sueños. Personajes que han trabajado el mundo de los sueños, por citar algunos, pero que han sido especialmente significativos, y les recomiendo el libro de, El mundo bajo los párpados, de Jacobo Siruela, para la historia de los sueños. La segunda parte no es tan importante porque hace una recopilación de sueños con interpretaciones, pero no es tan importante. Es la primera la que yo registraría como algo muy, muy válido para conocer esa importancia tan extraordinaria que ha tenido a lo largo de la historia el tratar de conocer el sueño, o por lo menos saber qué mensaje nos cuenta nuestro inconsciente en relación con nuestra vida. Si quieren hacer alguna pregunta en relación con esto, pues estaré encantada, si sé, de poder darles una respuesta. Y si no, les diré, esta noche cuando se acuesten, pidan la respuesta en el sueño.